Yo elegí el término antropología o una mirada antropológica porque antropos es hombre, logia es tratado, y en realidad, como le pasa en nuestra facultad, hay tres, digamos, sectores, que uno es el de la educación médica directamente, el otro es de la investigación médica y otro es de la extensión universitaria. ¿Por qué extensión universitaria? Porque la universidad no puede permanecer cerrada con sus propios conocimientos, sino tiene que expandirse a la sociedad que la está apoyando con el dinero para que se desarrolle. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una serie de tratamientos, de indicaciones, de conceptos que son generales a todo el mundo. Lo mismo sucede con el problema de los ancianos. Ha cambiado tanto la parte de ancianidad que es necesario que esa extensión universitaria o esa antropología médica se dirija o vaya hacia la sociedad. El ejemplo más típico y que yo siempre recuerdo es el de Claude Lévi-Strauss, que cuando tendría más o menos mi edad dijo: este mundo ya no me pertenece. Cuando los que son jóvenes que están acá lleguen a la edad que tengo yo, es probable que se den cuenta que el mundo ha cambiado tanto en pocos años que ya no lo van a reconocer. Es decir, que hay una modificación permanente. Algunos hechos son similares. Por ejemplo, en la Roma antigua había a veces cierta agresión contra los ancianos. Tal es así que está escrito que algunos de ellos, como un afán de hacerle un chiste, los tiraban al Tíber, a otros les golpeaban la puerta de noche, pero ha cambiado mucho con respecto a lo que es la agresividad o el concepto que hay sobre el anciano en la actualidad. Y ha cambiado por diferentes factores. En el libro de Hobsbawm, Historia del siglo XX, hay una mención a Gombrich, que es un individuo que está en el arte, pero Gombrich dice: la explosión demográfica es una catástrofe que no se sabe cómo pararla. Ese es uno de los factores que quiero comentar por lo siguiente. En la época del comienzo del siglo XX, en Madrid, la vida media era alrededor de 30 años. Ahora en África, por ejemplo, sigue siendo alrededor de 50 años, pero en el resto de Occidente la vida media se ha extendido mucho. ¿Por qué motivo? Porque los chicos no mueren cuando nacían como antes. Antes una familia tenía a lo mejor 10 embarazos la mujer y sobrevivían 2 hijos. Había múltiples factores. Hay que acordarse que Alan Steiner recién descubre los grupos sanguíneos en 1901. Entonces era un elemento que había incompatibilidad de los grupos sanguíneos, hemorragias, y se morían también las madres, que ahora prácticamente es excepcional que una madre muera. Por otro lado, eso por un lado, y por otro, la vida se ha mejorado enormemente respecto a un genio que empezó con las vacunas, como fue Pasteur, que sin conocer lo que era un virus, descubre lo que es una vacuna contra la rabia o un tratamiento contra la rabia, da por tierra la generación espontánea, sabiendo que se reproducían los microbios, y hace la pasteurización. Hay otro cambio muy grande con respecto a la investigación médica con Claude Bernard, que empieza a investigar. Tal vez ahora las sociedades de defensa de los animales aéreos los hubieran condenado a no matar tantos perros y no matar tantas ratas, pero de todas maneras con eso hubo un avance extraordinario de la medicina. Por otro lado, además de ese elemento, empieza a mejorarse el agua potable. No olvidemos que acá en 1871, cuando aparece la epidemia de fiebre amarilla, además de atribuírselas a los italianos y al agua, también se decide hacer las obras sanitarias. Si no, el agua que se tomaba era el agua que aparecía en los aljibes, donde se tiraba una tortuga marina, acuática, o se tiraba un sapo para que comiera los coleópteros, o el agua de río que se dejaba sedimentar. Imagínense la cantidad de infecciones que habría en ese momento. El agua es otra de las causas de la mejoría del estado de salud de la gente. Y eso hace que la pirámide de la evolución de la población, mientras era un triángulo como si fuera una pirámide de Keops, cambia totalmente y se hace un paralelogramo alargado, donde hay ahora, por ejemplo, en la capital federal, 23% de individuos de más de 65 años que creo que superan a los que tienen hasta los 15 años. Es decir, que
se ha envejecido la población. El envejecimiento de la población no trae un problema solamente médico, porque además de ese problema del envejecimiento de la población hay un encarecimiento de la medicina. Hay además una gran cantidad de personas jubiladas. Mi padre, por ejemplo, se había jubilado a los 50 años, que era la época en que se jubilaban alrededor de la mitad del siglo pasado los empleados nacionales. En la actualidad la jubilación se aumentó, porque si no, no se podría mantener con los que trabajan la jubilación de los que están jubilados. Eso hace que cambie totalmente. Y por otro lado, el costo de la medicina ha aumentado tanto que hace todavía un problema socioeconómico mayor ese problema. Es decir, que tenemos diferentes elementos que están haciendo que haya cambiado la posición del anciano en la actualidad. El otro problema es la familia nuclear. Ya las familias grandes donde estaban los hijos con los abuelos han desaparecido. La familia nuclear es el padre, la madre, el abuelo está en otro lado. Hay un hecho, sin embargo, singular que ha cambiado eso, que las madres y los padres, cuando son ya abuelos, están cuidando a los nietos porque la mujer trabaja. Ese es un elemento que ha cambiado tal vez. Yo veo permanentemente la cantidad de mujeres y hombres grandes que van paseando a sus nietos, porque es muy probable que las mujeres o los hijos trabajen y ellos tienen que hacerse cargo. Es decir, que este es un mundo que tenía razón Levi Strauss, no nos pertenece más a los que nacimos en la época que acá había 13 millones de habitantes y uno no se chocaba en la calle con la gente. Viene el otro problema, que ese anciano no es un referente ya de los niños o de los nietos. No es un referente porque el niño a los 4 o 5 años empieza a manejar Internet. Cuando empieza a leer, lee Internet. No le tiene por qué preguntar nada al abuelo. Yo cuando empecé a hacer las primeras visitas a domicilio, la sentaba a mi abuela y la llevaba a pasear, que me esperara por donde yo iba con el coche. Es decir, que tenía una relación con mi abuela permanente. Ahora la familia nuclear hace que la abuela viva en un lado, el hijo en otro, y se ven menos. Al no ser referente, la droga, el desempleo, hace que muchas actitudes que esa gente que no trabaja, cuando agrede a los viejos para robarle, termina matándolos. Yo el otro día quedé horrorizado que un anciano ciego de 88 años fue degollado por un individuo que lo fue a robar. Es decir, que no hay un respeto ya para la persona de edad. Es preocupante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marc Augé en un libro que se llama Futuro, que es Marc Augé es un antropólogo africanista que ha venido a América del Sur y dice que él creía que iba a encontrar muchas diferencias con América del Sur y dice que no, que es muy parecido a África, cosa que a mí me preocupó realmente. Y él dice que el futuro de la población y de este siglo lo genera como un siglo muy preocupante porque hay una gran diferencia entre el que adquiere conocimiento y el que no adquiere conocimientos. El que no adquiere conocimiento va a ser un paria, no va a tener trabajo, no va a tener ocupación, no va a tener que comer, porque sin conocimiento en el futuro no se va a emplear a nadie. Ya los artesanos van desapareciendo, las máquinas han cambiado todo. Cuando antes uno decía que lo manden a trabajar al campo, en el campo no hay más trabajo. Una máquina hace el trabajo de 50 personas con aire acondicionado, luz eléctrica dentro del gabinete, están perfectamente. Entonces, el mundo está cambiando y tenemos que preparar al anciano para un futuro que va a ser muy cambiante. Yo lo he podido comprobar en mi larga vida, tengo muchos años de médico y he visto también cómo se respetaba al médico, que era omnipotente. Ustedes saben que a principios del siglo el médico, y yo lo tengo muchas veces hechas las caricaturas en Caras y Caretas, iba con un bastón con empuñadura de oro, demostrando quién era el médico. Se lo esperaba y se le daba la botellita de alcohol y una pañoleta para que auscultara, cosa que ha desaparecido totalmente, y se ha perdido también ese respeto al médico. También el otro día también encuentro un pequeño recorte que yo había guardado del año 2010, donde un médico fue a una casa a ver un enfermo que tenía 21 años, 91 años el enfermo, 91, y cuando le tiene que comunicar al hijo que había fallecido, el hombre de 91 años, el hijo con un palo le rompió una vértebra al médico.
Así que imagínense que esa otra agresividad no está solamente para los pediatras, está para los médicos generales, es decir, que el factor antropológico, el que nos vuelca hacia la sociedad en el médico, ha cambiado totalmente. La sociedad nos ve de otra forma, al anciano se lo ve de otra forma, y eso es muy difícil de revertir porque la tecnología, como decía el doctor Jáuregui hace un rato, ha cambiado totalmente el concepto de cómo actúa una sociedad. Muchas gracias.